Cuando recién llegué a los Estados Unidos, me encontré platicando con algunas personas. Mi inglés era muy pobre, muy poco. Entonces estaba platicando con unas personas, mi esposa me traducía mucho y había unos americanos. Estamos hablando de cantos, canciones a Dios, alabanzas a Dios. Y sacó el tema de Amazing Grace. ¿Cuántos de aquí, aunque no dominan mucho el inglés, a lo mejor todavía, pero cuántos no han oído el título Amazing Grace? Creo que todos nosotros hemos oído el título de la canción Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Once I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Asombrosa gracia, dice, qué dulce el sonido, dice, que salvó a un miserable como yo. Estaba un día perdido, pero fui encontrado. Era ciego, pero ahora veo. Cuando estaba discutiendo con amigos de esto, le digo, no sé ese canto. Dice, ¿cómo? ¿No sabes el canto? En inglés, bueno, me decían, si no sabes Amazing Grace, no eres cristiano. Porque es tan famoso, tan popular, hermoso canto, hermoso alabanza a Dios, de reconocer, me llama la atención porque reconoce este canto el hecho de lo que Dios puede hacer, el trabajo profundo que Dios puede hacer en un corazón tan miserable y puede transformarlo en algo tan glorioso, para dar testimonio del poder de Dios, del trabajo profundo que Dios hace. Y durante estas, me llama la atención ese canto, siempre lo escucho. Le digo, si usted no ha oído de él, tienes que saberlo, porque creo que hasta en tu examen de ciudadanía, a lo mejor viene ahí la pregunta Amazing Grace, si lo conoces o no. Es muy famoso. Y me gusta ese canto mucho porque, le repito, es un testimonio de una vida que ha sido transformada a través de estas series que hoy culminamos, llamada Incompleto. Es la idea de lo que Dios puede hacer en un corazón. Es lo que una vez que una persona viene a los pies de Cristo, abre su corazón para que Cristo entre. Venimos a hacer un trabajo en progreso en las manos de Dios. Venimos a hacer un trabajo en proceso. Dios usa todas las cosas de la vida para poder conformarnos a la imagen de su Hijo, según Romanos 8. Entonces, nos demos cuenta, hemos basado esas series en el hecho de que Dios, damas y caballeros, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que toma lo más vil, si puedes decirlo así, y si puedo ver mi vida anterior, una vida destruida, una vida sin esperanza y sin Dios, y lo puede convertir en algo muy hermoso. A veces la sociedad, familiares, nos etiquetan y ponen oveja negra de la familia. ¿Se ha fijado? A veces nos etiquetan, hasta decimos, como dice el dicho, ¿verdad? Y no estoy hablando del programa de televisión reciente que salió, ¿verdad? Como dice el dicho. No, pero como dice el dicho, como dice el refrán. Chespirito decía mucho, como dice el viejo y conocido refrán, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Árbol que nace torcido, sirve para columpio. No. Y usted sabe, Chapulín, ¿verdad? Árbol que nace torcido, dice, espérame, como dice el refrán, árbol que nace torcido, del cielo le caen las hojas. No, ¿cómo iba? Y empieza a hacer un cambio de refranes. Pero no, el árbol que nace torcido, según el dicho que la sociedad etiqueta, dice, su raíz nunca endereza. Y déjenme decirle, damas y caballeros, que eso no es verdad. De hecho, le digo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que está especializado en cambiar una vida que es tan opuesta a los caminos de Él, y viene y hace algo hermoso con todos nosotros. Todos los que hemos experimentado su amor, su perdón, Dios puede ver. Siempre me impresiona platicar con personas. Recientemente estaba hablando con mujeres y algunas de ellas decían, ¿sabes qué? Aquí afuera, cuando terminamos nuestros servicios, Dios en un espíritu muy humilde, ¿sabes qué? Puedo ver el cambio que Dios ha estado haciendo en mi vida desde que empecé a conocerle. Y tenemos que glorificar eso, ¿verdad? Y tenemos que nosotros darnos cuenta que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y que Dios, escucha eso, no hay nada difícil para Dios. No hay ninguna persona difícil para Dios.
Estaba en un parque en una ocasión predicando, no predicando, pero ayudando a un pastor. Estaba alabando a Dios en un parque predicando una campaña de evangelismo. Y un joven decía, muy desanimado, es que Dios no me puede perdonar lo que he hecho. Y déjame decirle, esta tarde el trabajo profundo es el tema de esta tarde, es lo que Dios puede hacer. Y Dios tiene especialidad. No hay algo difícil para Dios, no hay ninguna persona difícil para Dios. Jeremías capítulo 32, verso 17, Jeremías está viendo todo el pueblo cómo está en rebeldía en contra de Dios. Y Jeremías le empieza a decir a Dios, Dios, tú eres el que ha creado el cielo y la tierra. Yo sé que no hay algo difícil para ti. Y empieza a describir Jeremías cómo estaba el pueblo tan perverso. Y luego en el verso 27, Jeremías 32, Dios le refresca a Jeremías porque la memoria, porque Jeremías empieza en el verso 17, Señor, creo que no hay nada difícil para ti, pero mira esto está pasando, ¿cómo vas a hacer esto? Y Dios le refresca la memoria y le dice en el verso 27, Jeremías, yo soy el Dios de que creó toda la humanidad. ¿Hay algo difícil para mí? No hay nada difícil para Él. Y cuando nosotros experimentamos ese perdón y ese cambio, damas y caballeros, tenemos que tener cuidado. Como seguidores de Cristo tenemos que tener cuidado porque muchas de las veces empezamos a ver, tenemos como humanos y como cristianos la tendencia a olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Y empezamos a ver, a veces tenemos esa tendencia de ver a los demás por encima. A veces porque yo ya vencí algún pecado, ya vencí alguna forma de vida y hoy he madurado en el Señor. Y a veces tenemos esa tendencia de ver a los demás por debajo. Tenemos que tener cuidado de siempre refrescar nuestra memoria de dónde el Señor nos sacó. Romanos 5:8 dice, en esto se demuestra el amor de Dios para con ustedes. Note usted, en que siendo pecadores. Es el común denominador de todos nosotros. El común denominador, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que debemos de recordar siempre para poder poner nuestra altura a no ver a los demás por encima. A veces queremos someter a gente, ¿verdad? Porque yo ya vencí esta forma de vida y veo algo en alguien que está iniciando una vida en Cristo. Empezamos a veces a ir por encima de ello y a empezar a apuntar gente. Y tenemos que tener cuidado y poder nunca olvidarnos de ese sentido de humildad en nuestra vida cristiana, de poder nosotros valorar el hecho que Dios tiene un propósito para cada persona y no hay nada difícil para Dios, ninguna cosa. Dios tiene esta habilidad de transformar estos corazones, estas vidas, a cualquier vida que está dispuesta a dejarle obrar un trabajo profundo en esa persona. Dios tiene esa habilidad, esa calidad. Dios transforma y viene y hace un trabajo profundo en nuestro interior, ¿verdad? El trabajo externo a veces tenemos la oportunidad nosotros de hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Pero el trabajo profundo en el corazón es de Dios. Escuché de la mujer que había llegado al cielo y llegó y le dice el ángel que estaba en la puerta del cielo, le dice, no, espérame. No, tú llegaste muy pronto, tienes que regresar. No era tiempo para ti que murieras y que vinieras al cielo. Y la manda otra vez a la tierra y esta mujer sabe que le dan más años de vida y pues hace algo. Se pone en una dieta rigurosa. Se hace unas cirugías plásticas por ahí donde usted sabe, ¿verdad? Y se acomoda la nariz y se acomoda, hace cirugía plástica en los pómulos y se pinta el pelo y hace un cambio total externo. Y después de unos días choca, muere y regresa al cielo. Y el ángel que está en la puerta le dice, ella lo ve al ángel y dice, hey, ¿no me dijiste que tenía más años de vida? Mira, fueron nada más unos cuantos meses y ya estoy aquí otra vez. Y dice, es que no te reconocía por todos los cambios que te hiciste, ¿verdad? En Carolina del Norte hubo un caso en años atrás, según lo que leí, es de este hombre que era un hombre perverso, era un hombre muy mezquino, muy malo, tenía fama aún con sus familiares de ser muy mezquino y llega a morir el hombre. Y usted sabe, en aquellos tiempos cuando todavía en las granjas la misma familia tenían el funeral ahí mismo y ellos creaban su propio ataúd de madera y lo ponen, cuando van los que lo van cargando, van bajando para llevarlo a la iglesia para hacer el último servicio de cuerpo presente. Uno de los que lo cargaban se tropieza y el ataúd topa contra el poste y aquel hombre revive.
revive. Y para su sorpresa, todos están sorprendidos, pero usted puede pensar que a lo mejor una persona que ha sido así tan mezquino va a ver un cambio en su vida cuando esto sucede, pero no, este hombre volvió a ser y aún más perverso y más malvado y más miserable con su familia. Y finalmente llega a morir, realmente muere ahora sí, certificado de que ha muerto, y lo ponen, sacan del ataúd que habían vuelto a guardar en la granja y lo ponen, y cuando va saliendo, la mujer, la esposa les grita: pase lo que pase, no vayan a tropezar contra esa puerta. No quieres estar ahí, ¿verdad? No quieres ser una persona que se te da una oportunidad de poder rehacer tu vida y sigue siendo el mismo. No queremos ser ahí. Queremos ser unas personas que realmente hacemos una huella, algo remarcable, algo que significante en nuestra vida, que podemos no solamente beneficiarnos nosotros, pero también beneficiar a otros. Y muchos de nosotros somos testigos del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le decía, subimos esas, a lo mejor ovejas negras, a lo mejor esos troncos que gente nos etiqueta: nació torcido, nunca va a enderezar su raíz. Y déjeme decirle, Dios hace un cambio profundo en nosotros, en cada corazón que está dispuesto a dejarle a Él transformar la vida. Y es lo que Dios tiene la especialidad de transformar nuestros corazones y nuestras vidas. No importa qué tan mezquinos, qué tan miserables, qué tan perdidos pudiéramos haber andado. Un día a lo mejor hacemos una serie en la cual podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted no se va a imaginar de dónde el Señor me rescató. A usted, a mí, vamos a compartir a lo mejor un día, ¿verdad? Tuve la oportunidad de andar con un hombre, Raúl Castrejón. No sé si le comenté hace un tiempo atrás. Raúl Castrejón llegó a ir a las islas, a la cárcel de máxima seguridad de las Islas Marías, y el general que estaba encargado de ese reclusorio le dijo: Raúl, no me juegues una a mí, porque déjame decirte, esa es tu última línea. O te aviento a los tiburones, o te dejo que vayas a la selva aquí y seas muerto por una serpiente. Y le dijo a Raúl Castrejón: porque ni la bala con que yo te llegue a disparar va a ser digna de que yo te quite tu vida. Raúl Castrejón era un hombre tan perverso, lo conocí de cerca porque lo llevé junto con mi pastor a otras escuelas que diera testimonio de lo que Dios había hecho. Y ves el cambio tan tremendo, tan poderoso, el profundo trabajo que Dios hace en un corazón. Pero le decía, muchos de nosotros somos ese tipo de personas a veces, ¿verdad? Que Dios ha venido y ha interrumpido nuestras vidas. Y a través de la Escritura vemos tantas vidas de personas. Una de ellas, que voy a hablar un poco de él, es Juan y su hermano Santiago. Juan, de hecho, la Escritura lo relata como un hombre muy arrogante. En Marcos capítulo 3 verso 17, de hecho Jesús le da un apodo y le dice que son hijos del trueno, porque era muy arrogante. Note usted, en una ocasión viene Jesús, sabe que él tiene que ir a Jerusalén, manda a sus discípulos enfrente de él que preparen todo, y iban a tener que pasar por Samaria para acortar el camino, y la gente de Samaria no los dejó entrar. ¿Sabes qué es lo que viene Juan, y le dice a Jesús, no nos dejaron entrar, ¿quieres que oremos? Y que Juan está hablándole a Jesús, le dice: Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías para que descienda fuego y los consuma? Puedes imaginarte de la intolerancia que tenía el hombre. De hecho, en una ocasión ven a unos que viene Juan y le dice, déjame darte la cita, porque si no, ¿qué tipo de predicador soy, verdad? Lucas 9:50 le dice: Maestro, hemos visto a unos que han estado expulsando demonios en tu nombre, pero no nos siguen. Note usted, están haciendo iglesia, pero no con nosotros. A veces así estamos, ¿verdad? Esos de otra iglesia ni lo están haciendo bien. Nosotros somos los que estamos bien. Haz de cuenta que era Juan, era intolerante en ese aspecto aún. Le dice: Señor, están
arrojando demonios en tu nombre, pero no nos siguen. ¿Te imaginas la intolerancia que este hombre tenía? Pero sin embargo, puedes ver qué es lo que sucedió con Juan. Juan, sucede de que, note usted, Jesús no se rindió con Juan. No dijo, ya no puedo hacer nada más con él. No, fue paciente. Era uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, y sin embargo, sigue siendo paciente con él. ¿Se ha fijado? A veces nosotros, la sociedad, oímos, ya desiste de hacer el esfuerzo de seguir invirtiendo en una vida, en nosotros mismos, pero Jesús no avienta la toalla. Jesús es paciente y lo hizo con Juan de tal manera que Juan llega a ser nombrado el apóstol amado. 5 ocasiones en el evangelio que él escribió hace referencia a él mismo como el apóstol amado. De hecho, de todos los apóstoles no hay quien haya escrito más de amor que Juan. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este hombre? Si no es de que cooperó con Dios para que pudiera haber un trabajo profundo en él y pudiera haber un cambio radical. De hecho, en Apocalipsis 1:10 dice que Juan estaba en el espíritu. Note usted, ya no está más agresivo, ya no está más intolerante, pero está en la presencia de Dios. Es decir, viene un cambio radical en su vida porque le permitió a Dios que obrara una obra profunda en él. Otra de las personas que hemos hablado mucho de ello es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una persona que usted lo nota, aún consentía en la muerte de los que seguían a Jesús. Y sin embargo, él viene a un encuentro en Damasco con Jesús y empieza este progreso, este proceso del Señor en esta vida que le permitió y que cooperó con Dios para poder transformarle en un hombre que el día de hoy, inclusive nosotros, podemos estudiar de su vida y vemos qué es lo que Dios puede hacer con todos nosotros. Quiero animarle que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, verso 1, y vemos cómo realmente Pablo nos da unas palabras claves, unos puntos claves de cómo nosotros podemos ver dejar que Dios haga un progreso en nuestras vidas, de cómo Dios hace un trabajo profundo en nuestros corazones. Capítulo 12 de Romanos, verso 1, note usted, dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Punto número 1 que necesitamos entender es que necesitamos tener una decisión. Una decisión, de las decisiones más importantes que hay en la vida, damas y caballeros, es precisamente la decisión de seguir a Cristo, de invitar a Cristo en nuestras vidas. De ahí parte todo lo demás. ¿Por qué es tan importante que nosotros decidamos? ¿Por qué? Porque decidir seguir a Cristo determina que nosotros o vayamos al cielo o vayamos lejos de la presencia de Dios. En una palabra, infierno. Es tan importante. Yo le digo a personas, la segunda más importante es con quién me voy a casar, porque es para toda la vida. Pero la primera es la decisión de seguir a Cristo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene el plan, el propósito de meternos en este progreso, en este proceso y realizar un trabajo profundo en nuestras vidas para poder glorificarle a Él, para poder ver el beneficio de una vida cambiada. Y en Romanos, Pablo está diciendo, el primer punto que necesitamos hacer es hacer una decisión. Cuando nosotros decidimos algo, es cuando nosotros vamos a hacer algo. Cuando tenemos la determinación de cambiar y de expresar que vamos a cambiar, damas y caballeros, es el primer paso que necesitamos para poder dejarle a Dios obrar en nuestras vidas, en un trabajo profundo en nuestras vidas. Note usted, dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo. Capítulo 11 anteriormente, note usted, dice: así que, en otras versiones dice por tanto. Cada vez que encontremos la palabra por tanto o así que, es una expresión de conexión. Está conectando lo que dijo anteriormente con lo que va a empezar a decir. En otras palabras, dice: así que, en el capítulo 11 está refrescando el apóstol Pablo a los romanos qué es lo que Dios hizo para que pudieran ellos tener oportunidad de poder conocerle a Cristo. Entonces le dice: así es de que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios hizo, lo que Dios movió, no solo de enviar a su Hijo Jesús, que es el principal punto, pero que inclusive que Él
usó que los judíos rechazaran a Jesús para que los gentiles, es decir, todos los que no somos de la raza judía, pudiéramos tener la oportunidad de conectarnos con Dios. Dice, entonces, así hermanos, así es de que les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Damas y caballeros, un sacrificio vivo. Usted sabe, los sacrificios en la antigüedad eran sacrificios muertos, ¿verdad? Y pues mataban a los becerritos y los ponían ahí. La diferencia de un sacrificio muerto a un sacrificio vivo no es muy profundo, aunque parece ser, pero no es muy profundo, es muy sencillo. Un sacrificio vivo tiene la tendencia de que se quiere bajar del altar, ¿verdad? Usted pone ahí un sacrificio vivo y no, mejor me bajo, ¿verdad? Y queremos alejarnos de ahí. Es un sacrificio vivo lo que Dios quiere. Es no un sacrificio muerto. Algunas personas a veces ponemos este panorama. Bueno, yo daría mi vida por Cristo y a veces yo moriría por Cristo, y es una causa muy noble. Pero ¿sabía usted que Dios nos necesita más que nosotros vivamos por Él a que muramos por Él? Podemos hacer más impacto en nuestras vidas y en la vida de alguien más cuando nosotros no solo estamos decididos a morir por Él, pero que podamos vivir por Él. Y note usted lo que dice también, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y un sacrificio, damas y caballeros, es precisamente que nosotros hagamos la decisión diaria, día a día, que yo pueda presentarme a Dios como un sacrificio vivo. Es decir, diariamente, ¿verdad? Santo. La palabra, déjeme hacer un momento alto aquí para decir algo acerca de santo, porque muchas de las veces nosotros pensamos en temas de iglesia, en temas de religión, y nuestra mente va a pensar que yo necesito santidad para poder acercarme a Dios, y necesito dejar unas cosas para poder acercarme a Dios. ¿Sabía usted que cuando habla de ser un sacrificio vivo, santo, no es necesariamente el hecho de que yo busque santidad para acercarme a Dios? Pero lo que más quiere decir es que cuando yo busco a Dios, eso me dirige a vivir una vida santa. A veces cambiamos los términos, a veces vemos las cosas de la manera, es decir, va primero el carruaje, luego va el caballo, ¿verdad? Y no buscamos santidad para acercarnos a Dios, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios es con lo que nos dirige a vivir una vida santa, una vida apartada para Él. Dice, así es como se debe de adorar a Dios. Es decir, en otras traducciones dice, este es tu culto racional. ¿Sabía usted que Dios nunca nos va a pedir algo irracional? Dios siempre nos da una razón por la cual nosotros podemos vivir y debemos de hacer las cosas. Punto número 2. Es también lo que encontró Pablo, es la disciplina. Dice en el verso 2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Hay un modo de inicio en nuestras vidas, así como las computadoras, ¿verdad? Cuando compras un teléfono y la computadora, por ejemplo, se empieza a tener virus y empieza a tener todas estas cosas, y hay un sistema que lo pueden arreglar y le aprietan para que vaya al sistema de inicialización, de inicio. ¿Sabe usted cuál es el nuestro? Es nuestra naturaleza antigua. Y cuando Pablo está hablando, no adopten las costumbres de este mundo, está hablando de esa naturaleza antigua que nosotros tenemos. Cuando nosotros no le damos la oportunidad a Dios de que nos transforme, automáticamente vamos a ese estado de naturaleza antigua. Cuando nosotros no le permitimos a Dios que nos transforme, entonces llegamos nada más a conformarnos con adoptarnos a todas las costumbres de este mundo. Y no estamos hablando del mundo en cuanto a gente, no estamos hablando del mundo en cuanto a cultura. Algunas personas inclusive lo ven de esa manera. Cuando la Biblia dice no se adapten al mundo, a veces piensan que tengo que cambiar mi manera de vestirme y tengo que parecerme a todos los demás que tenemos esta misma fe.
No. Dios no está hablando aquí. Cuando habla de mundo, no habla de cultura, no habla de personas. Está hablando del sistema que deja a Dios fuera de esas decisiones. Es de lo que está hablando aquí. Dice, y no se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Transformación es una palabra griega de dos palabras. Metamorfo. Meta es un cambio. Y la palabra morfe viene del latín forma, es un cambio de forma. Es lo que sucede con una mariposa cuando es un gusano y se convierte en una mariposa. Dios tiene la habilidad de poder hacer su trabajo profundo en nosotros y podernos transformarnos en una mariposa, en una vida que realmente resalte el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Punto número 3 para terminar esta tarde. Pablo se dio cuenta que lo principal es hacer una decisión, pero también tener una disciplina, que nosotros podamos disciplinarlos. Y el punto número 3 dice la diferencia. Dice la parte segunda en el verso 2, dice para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Está hablando de comprobar. Está hablando de probar, no necesariamente de comprobar las cosas que son opuestas, pero las cosas que son diferentes. Note usted, muy importante, porque a veces nosotros pensamos ¿qué es la diferencia entre lo bueno y lo malo? No está hablando de ello, pero está hablando que nosotros podamos comprobar las cosas que difieren, no lo opuesto, pero lo que es diferente. Usted sabe, mal en contra de bien. Si alguien por aquí sale usted y trata de venderle algunos narcóticos ilegales, automáticamente eso es algo mal. No, podemos hacer rápido la diferencia, pero lo que está hablando aquí es para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Es de que podemos ver las cosas que son diferentes. Es decir, en otras palabras, de que podemos comprobar lo que es diferente entre lo bueno y lo que es mejor. Lo que es bueno de la vida, a veces es ahí donde empezamos a chocar, empezamos a confundir, ¿verdad? ¿Qué es bueno de la voluntad de Dios en contra de lo que es la perfecta voluntad de Dios? A veces vemos eso y chocamos mucho con eso. Y cuando nosotros decidimos invitar a Cristo, cuando decidimos caminar, cuando decidimos nosotros disciplinarnos, en ir profundo en su palabra, cuando nos disciplinamos a poder hacer los cambios necesarios para poder reflejar ese toque que Dios ha hecho en nuestras vidas, es conforme nosotros vamos a ver esa diferencia, metidos en su palabra, analizando qué es lo bueno en contra, no de lo malo, pero qué es lo bueno en contra de lo que es mejor para mi vida. Y dice lo que es, hablando de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Véalo como un blanco, ¿verdad? Hay un círculo alrededor y es la de 15 puntos, ¿verdad? Esa es la buena voluntad de Dios. A lo mejor usted está aquí esta tarde, decidió venir, vencer las cobijas del domingo que vamos a estar, que es nuestro día de descanso, ¿verdad? Decidió, ya está dentro de la voluntad buena de Dios. Algunos a lo mejor ya está aquí, qué bueno, adelante, siga haciendo eso, pero dice la agradable voluntad de Dios. ¿Cuál es esa agradable voluntad de Dios? A lo mejor no solamente está aquí, pero ya ha dado el paso usted. Ustedes a lo mejor han dado el paso de invitar a Cristo, de haber decidido, ha dado pasos en cuanto a disciplina, en cuanto a dejar cosas que no son agradables a Dios y que usted sabe y ve que Dios está moldeando en su vida. Es la agradable voluntad. Pero note usted, el centro del blanco de la voluntad de Dios es perfecta. Es decir, cuando nosotros nos encaminamos, no nada más andar en la orilla. ¿Qué me está permitido hacer a mí? ¿Cómo puedo todavía vivir en mi naturaleza antigua y todavía combinarla con mi naturaleza nueva que Dios creó? Y buscamos la orilla de la perfecta voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad no solamente buena, agradable, pero perfecta. Y es a donde Dios quiere llevar a cada uno de nosotros, al centro de su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que sucedió con Juan? ¿Cómo es el que cambió su título de un hijo de trueno
a un apóstol de amor, sino es de que él cooperó con el profundo trabajo que Dios hizo en él. Cierro esta tarde con una historia que escuché, me llamó mucho la atención. Un marinero muy miserable, muy perverso, estaba en una embarcación y hubo una tormenta. Decidió él hacer con su vida, viajar por el mundo, aquel conocido, y viajar y disfrutar de la vida. Había crecido en un hogar cristiano. Su mamá era una señora que buscaba a Dios y oraba por él, pero cuando él creció se alejó de ello. Decidió hacer su propia vida y decidió tener sus propias decisiones. Y se embarcó y viajó por todo el mundo. Y este hombre marinero mal hablado y borracho y una vida miserable que llevaba, y estaba en esta embarcación y estaba en una tormenta de esas que le llaman una perfecta tormenta, donde el capitán de la embarcación les dijo a todos, igual de perversos que él, le dijo, si creen en algo, si creen en alguien, necesitan orar, porque de esta nadie de nosotros nos vamos a salvar. Este hombre bajó al piso más bajo de la nave y empezó a orar y le pidió a Dios que le perdonara. Le pidió a Dios que le diera una oportunidad de rehacer su vida. Milagrosamente y poderosamente todos en esa embarcación fueron salvos. John Newton es el nombre de esta persona y escribió su testimonio en un canto llamado Amazing Grace. Gracia asombrosa. Qué dulce sonido que tuvo misericordia de un miserable como yo. Antes yo estaba perdido, pero fui encontrado. Era ciego, pero ahora veo. John Newton. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia que nos das. Padre, esta tarde yo quiero tomar la ventaja de si hay alguien aquí esta tarde que nunca ha venido a ese punto, Señor, de invitarte en el corazón, a ese punto de decisión, Señor, esa decisión que determina dónde nuestra eternidad va a ser pasada, dónde vamos a estar cerca de ti o vamos a estar lejos de ti. Señor, quiero pedirte que hablas a cada corazón, que alguien a lo mejor está aquí y nunca ha llegado a ese punto, nunca ha habido una realidad en esa vida de hacerte Señor y Salvador, que tú le des la fuerza en esta tarde, Señor, de decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi corazón, límpiame, Dios. Si tienes misericordia, tenla en esta tarde para mí. Te entrego mi corazón, mi vida. Señor, yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario y yo reconozco que tú resucitaste al tercer día en Pascua, Señor. Te entrego mi vida. Ven y haz una nueva criatura en mí, Señor. Te entrego mi vida y te hago Señor de mi vida. Señor, oro que esta sea su oración para los que te conocemos, Señor. Sabemos, entendemos que tienes un propósito, un plan para todos nosotros, Señor, de llevarnos al centro de tu perfecta voluntad. Señor, muchos de nosotros hemos dado el paso de esa decisión importante. Señor, hemos estado haciendo ajustes de poder estar e implementar unas disciplinas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a veces nuestra vieja naturaleza ciertamente quiere resaltar. Ayúdanos a poder hacer morir lo terrenal, lo inmaduro en nosotros. Ayúdanos a poder encaminarnos, Señor. Si es preciso anotarnos en una clase, Señor, como las mujeres la tienen, Señor, como la clase de mi nueva vida en Cristo aquí, Señor, con César. Señor, los domingos. Y Padre, que podamos nosotros hacer los ajustes de disciplinarnos, Señor, en nuestras vidas al buscarte en tu palabra, en oración. Padre, porque es así como nosotros podemos hacer una diferencia, determinar qué es bueno en contra de lo que es mejor, de tu perfecta voluntad. Oro, Señor, que esta sea una realidad
para todos nosotros. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.